Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda Francisco Jiménez. Un placer compartir con ustedes y hoy arrancamos la lección número 4. Y para ello vamos a estar observando algunas imágenes que nos servirán de apoyo a nuestra lección. Y este es el panorama completo que nos presenta la Biblia al leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En la lección 1 hemos estudiado los orígenes de las instituciones divinas. En la lección 2, la cosmovisión pagana. En la lección 3, que ese mal que se introdujo va a tener un final. El pecado afectó al hombre, a la naturaleza, y por supuesto, esto trajo consecuencias terribles porque se introdujo la muerte, esa separación eterna del hombre de Dios. No solamente una muerte física, sino también una muerte espiritual. En esta lección número 4 vamos a responder a esa cosmovisión pagana. ¿Cuál cosmovisión pagana? La que se introdujo en Génesis capítulo 3, cuando el mismo diablo, Satanás, eh, engañó a Eva, y Eva a su vez, ¿verdad?, tomó del fruto y lo dio a su marido, a Adán. Se quebró esa relación. Satanás habló y le dijo, no, no va a pasar eso que le dice Dios, lo que pasa es que ustedes van a ser como Dios. Entonces, ¿qué introdujo? Esa continuidad del ser, es decir, una escala o continua, es decir, que ellos podían ser dioses, que ellos podían saber todas las cosas, podían hacer lo que querían, o como también escuchamos, que el hombre puede o reencarnarse al no haber un Dios, al no haber un Dios personal. Entonces todo es fruto del azar, de la casualidad, quedando como él mismo, el hombre, como autoridad de sí mismo. Ahora, ¿cómo respondemos a esta cosmovisión pagana? Ese va a ser nuestro tema y hoy vamos a ver la primera respuesta, es decir, ¿quién tiene la razón? ¿La Biblia dice que Dios creó el mundo? ¿O será que tiene razón el sistema educativo? Estamos hablando en general, donde presenta la evolución como verdad. Aprendimos que la cosmovisión pagana fue iniciada por Satanás en el jardín del Edén. Él propuso en estos tres conceptos desde un principio, que ya mencionamos, era el punto 1, punto 2 y punto 3, quitando fuera al Dios creador, ¿verdad? Separando esa, vamos a decir, o quebrando, mejor dicho, esa distinción de creador-criatura, donde la persona puede decidir qué hacer de su vida o qué no hacer de su vida, ¿verdad?, dejando de lado la autoridad de la palabra de Dios. Entonces la pregunta es, ¿quién tiene la razón? Si bien ha adoptado esa cosmovisión pagana, nuevas formas y nombres, los conceptos básicos siguen siendo los mismos, como aquí vamos a ver. Entonces, nuestra respuesta a la cosmovisión pagana, cuando leemos la Biblia, aprendemos que Dios creó el mundo de la nada. En el momento, en el momento de la creación, el mundo era perfecto. Cuando el hombre se rebeló, el pecado, la maldad y la muerte entraron en el mundo, ¿verdad? La gente no cree en Dios, ¿verdad?, no cree en la Biblia. Entonces sacan sus propias creencias acerca de cómo surgió el mundo. Y ahí surge eh, nombres o etiquetas como el Big Bang o la evolución, ¿verdad? Y aquí tenemos eh, justamente estas dos versiones que se contraponen. Entonces, ¿cómo encajan estas dos cosmovisiones en las mentes de los cristianos? ¿Cómo encajan estas dos posturas en la mente de los feligreses? ¿Cuál deben creer? ¿Pueden reconciliarse estos dos sistemas de creencias distintos? Mencionamos que la gente que no cree en Dios tiene su propia creencia sobre cómo se originó todo. Y hoy en día podemos encontrar estas creencias opuestas a la Biblia en libros, en periódicos, revistas, canal de televisión, películas e internet. Eh, Y
mismo en el centro educativo, ¿verdad? Donde presenta la evolución como una verdad. Esta cosmovisión pagana viene acompañada, como mencionamos recién, de, de la teoría del Big Bang, ¿verdad? Y malmente dicho teoría, ¿verdad? Porque realmente no se puede comprobar porque aplicando el método científico debe ser verificable, es decir, debe llevarse a una experiencia. Ahora, veamos en tres maneras de responder. Y esto es lo que a lo largo de nuestra lección vamos a estar mencionando. Hoy vamos a enfocarnos en el punto uno, es decir, cómo responden los feligreses a, a esto, ¿verdad? A estos puntos de vista o vamos a decir creencias. ¿No? ¿Cómo responden? Y generalmente de tres maneras. La primera, renunciar a la verdad priorizando la ciencia como, como base primaria, ¿verdad? Segundo, acomodar, interpretar la verdad teniendo de igual forma, igual valor la ciencia con la Biblia. Y tercero, es el último punto que vamos a ver en esta lección número 4, es cuando se contraataca lo falso, teniendo en cuenta la Biblia como primer lugar y obviamente priorizar sobre la ciencia. Entonces, para cada uno de estos casos, vamos a ver qué significan, vamos a definir qué significa esto, vamos a dar ejemplos de cómo son y aplicaremos la perspectiva bíblica de estas visiones. Abordaremos cada una de ellas en forma individual. Bueno, hoy queremos ver la primera forma de responder, es decir, renunciar a la verdad. Ok, entonces vamos al primero. Algunas personas eligen apartarse de lo que enseña la Biblia y en cambio reinventan el cristianismo para que encaje en las filosofías y en el pensamiento del momento. ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, en los siglos XVIII y XIX, una filosofía, una manera de pensar popular era que las personas debían entender el mundo solo a partir de elementos y fuerzas naturales y de las leyes, las leyes de la ciencia. Se debía rechazar cualquier cosa sobrenatural o espiritual. De hecho, de hecho, los científicos que basaban su pensamiento en la Biblia fueron despreciados, ¿verdad? Ridiculizados. eh, por, ¿Por qué? Porque aquellos creían en lo que la Biblia presentaba como verdad, ¿verdad? Eran rechazados eh, porque ellos decían que Dios creó todas las cosas, por su palabra fueron hechas todas las cosas. Entonces, de hecho, los científicos siempre han rechazado la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos dicen que la ciencia es diferente y se aplica el proceso científico. ¿Y cuál es el proceso científico? Empieza con la observación, la recolección de datos, la hipótesis y después llevar al laboratorio en el sentido de que tiene que recrear esa escena, se tiene que observar, se tiene que ver, verificar y finalmente llegar a una conclusión. Entonces, eh, por aquellos que rechazaban el relato bíblico, tanto de la creación y del diluvio universal. Estos científicos no creyentes impidieron que los científicos creyentes publicaran explicaciones sobre la geología y otras ciencias basadas en la palabra de Dios. Entonces, entender el mundo solo a través de ciencia, elementos y fuerzas naturales, ¿no? Descartando las explicaciones de personas que tenían conocimiento, pero también de la Biblia. Ok, entonces de esta forma se generalizaron las explicaciones que solo se basaban en las fuerzas naturales. Este pensamiento naturalista que excluía los actos sobrenaturales de Dios en Génesis fue aceptado por muchos en la iglesia. Recuerden que estamos viendo de qué manera responde el cristiano
a, a estas dos posturas, tanto la cosmovisión bíblica como la cosmovisión pagana, ¿verdad? Y vamos a ver eh, algunos ejemplos de ese pensamiento falso en el mundo de hoy. La gente rechaza la forma sobrenatural en la que Dios creó el universo, como se describe en Génesis. La gente no cree que Moisés escribiera el libro de Génesis, a pesar de que el mismo Señor Jesucristo dijo que Moisés lo hizo, ¿verdad? Según Mateo 19:8, Juan 5:46 al 47 y San Juan 7:19. La gente afirma que los relatos de la creación y la caída son imaginarios, no son reales, sino que son historias morales, mucho parecido a fábulas, que no es verdad. Y la gente cree que Adán y Eva en realidad nunca existieron, tampoco el jardín del Edén, y que no es cierto que la serpiente tentó a los primeros dos humanos. La gente tiene la visión de que muchas historias del Antiguo Testamento no forman parte de la historia. En cambio, estos mitos sobre los orígenes ayudan a explicar la visión bíblica de cómo surgió este mundo, al igual que la mitología griega representa la visión griega de los orígenes del mundo, ¿verdad? En estos relatos hay verdad espiritual, pero no necesariamente hechos históricos. Y en ellos la Biblia tampoco describe la realidad física. La gente no cree que el infierno es real, no cree que el hombre es pecaminoso y que estará eternamente separado de Dios. Estos son ejemplos de esta primera respuesta a esto. Esta filosofía naturalista influenció a muchos feligreses en los siglos XVIII y siglo XIX, que terminaron creyendo lo que querían en vez de creer lo que realmente la Biblia enseña. Quienes no estaban de acuerdo con este pensamiento terminaron siendo ridiculizados, ignorados y en algunos casos presos, y quizás otros como es condenados. Entonces, muchos se sintieron desalentados, cesaron en su intento por expresar creencias acerca de estas cuestiones. Como resultado, la idea y la práctica de que el cristianismo podía reinventarse, perdón, entonces preparó a la iglesia para aceptar otras opiniones diferentes a lo que la Biblia enseña o que la Biblia habla. Veamos entonces, renunciar a la verdad, priorizando la ciencia sobre la palabra de Dios, introduciendo enseñanzas totalmente antibíblicas, como la teoría de la evolución, ¿verdad? Vamos a ver más adelante. Cuando Charles Darwin propuso la teoría de la evolución a mediados del siglo XVIII, muchos en la iglesia eh, que hicieron aceptaron eh, de buena gana, a la vez que renunciaron las verdades bíblicas entendidas tradicionalmente, ¿verdad? Renunciaron a lo que creyeron los creyentes neotestamentarios, los apóstoles y la iglesia primitiva, ¿verdad? De hecho, fueron los feligreses de aquella época los que hicieron que la teoría de Darwin fuera incluso más popular, ¿verdad? No los no creyentes, ¿verdad? Interesante esa observación. Entonces, estamos analizando esta idea, ¿verdad? ¿Qué sucedió, ¿verdad? ¿Por qué las personas de la iglesia aceptaron tan fácilmente enseñanzas que no eran de la Biblia? Bueno, una razón es porque la gente no sabía cómo cuestionar estas ideas erróneas, ¿verdad? Estas ideas que están fuera de lo que la Biblia nos enseña. Los centros educativos enseñaban cosas como matemáticas y ciencias, pero no filosofía para pensar acerca de la verdad o las fuentes de la verdad. La población general de feligreses no sabía cómo examinar, cómo cuestionar, ni evaluar de forma crítica las nuevas ideas. Simplemente aceptaron, ¿verdad? Simplemente aceptaron. En el caso de la evolución, frente al libro de Génesis, estos son totalmente incompatibles. Estos feligreses
eligieron renunciar y abandonar la verdad y creer en la evolución por encima de la Biblia. Entonces tenemos ahí que las escuelas enseñaban idiomas, matemáticas, ciencia, y las escuelas no enseñaban cómo cuestionar el origen de las ideas o cómo evaluar esas ideas. Entonces, en resumen, vamos a ver lo siguiente. Una tabla que nos muestra, por un lado, lo que la evolución plantea y por otro lado, lo que la Biblia nos enseña. Obviamente, para nosotros, quienes creemos en Dios, creemos en su palabra, la Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Es la que nos narra cómo comenzó todo y cómo va a terminar todo. Y también encontramos el pensamiento de Dios, la voluntad de Dios. Y es Dios el centro de ese relato, ¿verdad? Y nos presenta la creación, cómo cayó, y también nos presenta y nos muestra cómo redimir al ser humano. Fíjense, la evolución empieza como con una explosión, el Big Bang. ¿Verdad? Génesis, ¿cómo nos relata? En el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Empieza con Dios. La evolución dice que el sol y las estrellas se formaron antes de la vida en la tierra, ¿verdad? Génesis nos presenta que el sol y las estrellas se formaron después de que la vida comenzara en la tierra. La evolución dice que la vida se originó evolucionando del océano. Sin embargo, el Génesis nos dice que la vida se creó en la tierra. La evolución dice que las aves evolucionaron junto con los mamíferos después de que se formaran los peces. Sin embargo, la Biblia nos presenta que las aves se crearon a partir de los peces antes que los mamíferos. Fíjense en cuanto al hombre. La evolución dice que el hombre evolucionó de los mamíferos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el hombre fue creado a partir de la tierra y la mujer a partir del hombre. La evolución, la lluvia existía millones de años antes que el hombre, pero qué interesante dato, ¿verdad? La Biblia presenta que no llueve hasta después de la creación del hombre. En la evolución, los procesos evolutivos continúan hasta hoy en día. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña en el libro de Génesis que la creación se termina, los procesos se apagaron. La evolución dice, la vida difiere en grados. En última instancia, los gatos, las rocas y las personas son lo mismo, pero tienen una disposición diferente de protones y los electrones. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Hay diferencias fundamentales. Según la especie, las criaturas se reproducen según su tipo. Bueno, la evolución dice que la muerte, la tristeza y las lágrimas, el dolor son normales. Génesis nos dice que Dios creó todo lo bueno, la muerte, la pena, las lágrimas y el dolor llegaron a consecuencia de la desobediencia tras la caída del hombre. Y no es normal, ¿verdad? No es normal. La maldad, las lágrimas, el dolor, la tristeza, la muerte, no es normal, no forma parte del diseño de Dios. Esto es consecuencia de la caída del hombre. Fíjense, por último, en el cuadro, la evolución usa la muerte para generar vida. Sin embargo, la Biblia enseña que la vida se sumió en muerte. Interesante, ¿verdad? Entonces, estos feligreses, ¿sí? Habían asimilado las ideas paganas de ese entonces sin cuestionar, sin preguntarse, ¿pero cómo es posible? Se puede experimentar, se puede observar, se puede recrear. O sea, simplemente ellos aceptaron y no se les enseñó a cuestionar, ¿verdad? Entonces aceptaron estas ideas paganas de esa manera de pensar. Habían renunciado a lo que la Biblia, la palabra de Dios enseña, se habían rendido a estas ideas no bíblicas. Entonces, renunciaron al cristianismo en su mente. Ellos abandonaron la verdad de Dios. Esa es la primera respuesta, la renuncia a, a la verdad.
como aprendemos aquí, es decir, adoptaron, abrazaron lo que el mundo se enseña, este sistema, rechazando lo que la escritura presenta. Fíjense, entonces, en esta última imagen, ¿verdad? Aprende y acepta lo que el mundo enseña. Entiende que el mundo solo a partir de elementos y fuerzas naturales, ¿verdad? Rechaza todo lo sobrenatural o espiritual. Entonces pone a un lado lo que la Biblia dice o enseña, renuncia a las enseñanzas bíblicas cuando éstas contradicen lo que el mundo enseña. Bueno, entonces, nuestro próximo estudio, o sea, dentro de la lección 4, va a estar basado en la segunda respuesta. Así que hasta aquí llegamos por el momento. Muchas gracias por acompañarnos. Nos quedamos con esta imagen, ¿verdad? En cómo responden a estos dos posiciones, ¿verdad? Dos posiciones, por un lado. ¿Será que la Biblia es la autoridad, la Biblia dice la verdad, o lo que este mundo enseña de que la evolución, del que el Big Bang, quién tiene la razón, ¿verdad? Y hemos visto eh, una respuesta de que muchos cristianos tienen y hay que evaluar y decir cuál sería nuestra mejor manera de responder. En la siguiente lección vamos a estar viendo el punto 2, quienes acomodan y reinterpretan la verdad poniendo de igual importancia la ciencia que la Biblia. Muchísimas gracias. No se olviden de seguir el canal, suscribirse, compartir el video y si usted activa la campanita automáticamente recibirá la notificación cuando suba el próximo video. La idea es compartir estos materiales para los creyentes, ya sean nuevos o de años. ¿Para qué? Para tener un panorama completo de la Biblia, porque vamos a ir estudiando así como hemos visto en nuestro cuadro de eventos, desde el Génesis, paso a paso, hasta llegar al Apocalipsis. Son 55 lecciones y estamos en la lección número 4. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí. De mi parte, deseo que Dios le bendiga y nos encontramos en el próximo video.